Muy buenas tardes, mi nombre es Isabela Cardona Suaza, soy estudiante de tercer semestre de APH y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un policía judicial, cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes y derechos, cuál es la función en un juicio penal y qué es proteger una escena del crimen. A continuación les contaré un poco sobre esto. Bueno, entonces les voy a contar un poco sobre la función de un policía judicial, qué es lo que hace un policía judicial. Bueno, la policía judicial hace referencia al conjunto de autoridades que colaboran con la investigación de un delito o de varios delitos. Esta función requiere la aplicación de los principios de una unidad orgánica y de la especialización científica bajo la dirección funcional de los fiscales. Bueno, es muy importante tener en cuenta los actos urgentes de un policía judicial. Bueno, según lo señalado por el Código del Procedimiento Penal, se consideran actos urgentes, entre otros, bueno, la inspección del lugar de los hechos, la inspección del cadáver, las entrevistas, los interrogativos y las situaciones en la flagrancia. Bueno, también es muy importante tener en cuenta que la función pues tiene como tal un sistema de investigación y el juzgamiento penal se comprende mejor desde las finalidades del proceso penal. Bueno, tiene como propósito la protección de los derechos de los procesados y de las víctimas. El logro de la justicia material, el establecimiento de la verdad y la flexibilización del derecho sustantivo. Bueno, otra cosa muy importante es que el proceso penal contemporáneo no solo se ocupa de la protección de los derechos y las garantías del proceso, sino que también tradicionalmente se concede también los derechos de las víctimas. Es muy importante tener en cuenta esto a la hora de llevar a cabo pues como tal un juicio penal. Bueno, como les decía ahora, en un artículo me dicen pues que el proceso penal contemporáneo no solo se ocupa de la protección de los derechos y las garantías del procesado, como tradicionalmente se había concebido, sino también de los derechos de las víctimas, no entendidas como simples sujetos de la reparación, sino como individuos con derecho a la justicia y a la verdad. Como sabemos, en muchos de los casos judiciales penales en Colombia, muchos de las víctimas pues son culpables, como otras que no. Entonces muchas veces estas personas son culpadas injustamente por delitos que no han cometido. Entonces también hay que tener muy en cuenta pues como tal la verídica interrogación, la verídica inspección sobre el caso. Entonces eso es algo muy importante que debe tener en cuenta el policía. Bueno, hay un artículo nuevo, el 205, Código del Procedimiento Penal, señala que las funciones del policía judicial son pues recibir las denuncias, las querellas o informes de los que se infiera la comisión del delito, realizar los actos urgentes como la inspección en el lugar de los hechos, la inspección de los cadáveres, las entrevistas y los interrogativos, identificar, recoger, embalar técnicamente los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas, y además registrar por escrito o mediante grabaciones las entrevistas e interrogativos. Sin embargo, la justicia implica el establecimiento de la verdad, de tal manera que ni los fines del sistema ni el derecho de las víctimas son posibles sin ellas. La adecuación de la conducta al tipo objetivo penal debe corresponder a la realidad de los hechos ocurridos, de tal manera que el establecimiento de la verdad se convierta en la condición de posibilidad de los fines. Dicha tarea en un sistema que gira en torno a la prueba no es solo fundamental, sino que existe un cuerpo altamente eficiente, competente y preparado para desempeñarla. Es ahí donde radica la importancia del policía como tal en el desarrollo de las investigaciones, pues se constituye que es una herramienta principal porque es el responsable de llevar el conocimiento de la verdad. Bueno, otra cosa muy importante es que debe someter todos los elementos de la cadena de custodia en los eventos en los que se requiera un examen médico legal, pues acompañar a las personas al respectivo centro médico. Cuando se trate de un cadáver, pues este será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal o a un centro médico oficial para la realización de la necropsia médico-legal. Bueno, pero la función del policía judicial no solo se reduce a las actividades descritas en el artículo 205 del 2004,
sino que más adelante se establece la posibilidad de que el fiscal realice una reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial, donde se elabore un plan metodológico que contendrá la determinación de los objetivos con la relación de la naturaleza de la hipótesis delictiva con los criterios para la evaluación de la información, la delimitación funcional y los procedimientos de control, con la finalidad de que a. esclarecer los hechos, b. descubrir los elementos materiales y probatorios y las evidencias físicas como tal, c. individualizar a los autores y participantes del delito, d. evaluar y cuantificar los daños causados, y e. es asistir y proteger a las víctimas. Es algo muy importante que como tal el policía judicial debe tener muy presente en estos casos. Bueno, puede apreciarse que los primeros literales tienen directa relación con uno de los fines del proceso, pues es la aproximación de la verdad. Es algo muy importante que se debe tener en cuenta, pues sin esto no es posible la consecución del procedimiento. La información obtenida para la protección de las víctimas y los daños como tal apuntan a la salvaguarda de ellos mismos. En este concepto de verdad se refiere a la especificación a motivos determinados de acuerdo a las reglas y los principios del proceso. No se trata de establecer el concepto desde la especulación teórica, ya que en muchos de los casos pues la especulación teórica conllevan a otros resultados como tal en el juicio penal, lo que puede contrarrestar a la víctima. Entonces se tiene que generar un mecanismo adecuado con los fines de que el proceso tenga sus reglas y sus principios como tal. Bueno, es muy importante la protección y el aseguramiento del lugar del hecho o de la escena del crimen, pues como sabemos a partir de allí es donde salen los elementos, los rastros, los indicios como tal del suceso, ya que pues allí están las personas perjudicadas, que serían las víctimas, el criminal o no el criminal. Tener muy en cuenta también las personas que estuvieron alrededor viendo la escena del crimen, ya que muchas veces las personas que fueron agredidas o como tal pues como las víctimas no tienen en cuenta esto porque están en un momento muy vulnerable. Entonces como primera instancia sería la protección inicial del lugar o el hecho de la escena del crimen, pues que implica mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico en el que se pudieran hallarse los elementos, rastros, indicios vinculados con el suceso, rigiéndose por un criterio de limitación amplia con el fin de evitar cualquier omisión, alteración o contaminación. Bueno, en primer término también se establece el perímetro dentro del cual se presume la existencia de la mayor cantidad de elementos, rastros e indicios. La secuencia de los actos investigativos pueden determinar la necesidad de extender los perímetros más allá de los límites a los cuales se les atribuyó la alta prioridad. Bueno, otra cosa muy importante que el policía judicial debe tener en cuenta es que requiere conservar de forma original y exacta el espacio físico en el que se aconteció el hecho, con la finalidad de ¿qué? De evitar cualquier alteración, cualquier manipulación, contaminación, destrucción, pérdida o sustracción de los elementos, rastros o indicios que allí se encontrarán. Es muy importante tener en cuenta esto, pues el policía debe tener la responsabilidad desde el primer momento en el que llega como tal al acontecimiento. Bueno, otra cosa muy importante que el policía judicial debe tener pues son como tal los actos iniciales, ¿cierto? Entonces sería como pues llegar lo más rápido posible al lugar de la escena o el crimen, preservar como tal lo había dicho anteriormente, observar y evaluar. Es muy importante registrar la hora en la cual llegó al delito, despejar el lugar, observar y registrar la presencia de las personas que están, los vehículos, resguardar la integridad de las víctimas, de los presuntos autores, partícipes, testigos, agentes de las fuerzas de seguridad, el público en general, ¿cierto? Tomar todas las previsiones ante los peligros inminentes para reducir el mínimo daño. También pues como tal comunicar al conjunto que pues hacen partícipe de esto, de que hay un crimen, de que tienen que estar ahí pues como tal para ser los testigos. También pues debe comunicar a sus compañeros para recibir un apoyo, determinar quiénes son las víctimas, identificar
cuáles son los medios disponibles, brindar la contención y la asistencia de las víctimas, disponer la inmovilización de los elementos que por naturaleza pues sean fácilmente removibles y que pudieran estar vinculados en el hecho, impedir el acceso del lugar o la escena de las personas que no estén autorizadas. Bueno, estas son muchas de las cosas que el policía debe tener en cuenta. Bueno, y ya para finalizar este video, sabemos que la función de un policía no es nada fácil. Sabemos que un policía tiene que ser muy inteligente en la hora de los hechos, en la escena del crimen. Entonces sabemos que esta no es nada fácil. Es muy importante pues como tal estudiar acerca del tema, porque uno se da cuenta de muchas cosas que uno no sabe y que es importante saberlo, y más en este ámbito de salud en el cual vamos a llegar a una escena del crimen, a un accidente, y pues obviamente va a estar la policía porque va a ser también una de las primeros respondientes en la escena del crimen. Entonces es muy importante saber y tener en cuenta qué hace un policía, cuáles son sus funciones. Muchas gracias, mi nombre es Isabela.